Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema que cada vez es más relevante en nuestra práctica diaria, la anestesia neuroaxial en el paciente obeso. Es un gusto guiarlos a través de esta presentación que ha sido cuidadosamente elaborada por anestesiólogos mexicanos en Internet, AC. Así que, sin más, adentrémonos en el tema. Para que entendamos la magnitud de este reto, miren esta cifra. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ya en 2022, el 16% de la población adulta mundial vivía con obesidad. Y esto, claro, no es solo un número, es una realidad clínica que nos encontramos todos los días en el quirófano y que nos exige, sin duda, estar más preparados que nunca. Para abordar este tema de forma ordenada, hemos dividido la presentación en 6 puntos clave. Iniciaremos con una introducción al reto que esto supone. Luego, veremos las ventajas de las técnicas neuroaxiales. Nos meteremos de lleno en los desafíos anatómicos y fisiológicos. Y lo más importante, hablaremos de estrategias y soluciones. Lo pondremos todo en práctica con un caso clínico y cerraremos con las conclusiones y recomendaciones finales. Muy bien, comencemos por el principio. ¿Por qué este tema se ha vuelto tan fundamental para nosotros, los anestesiólogos? Vamos a sentar bien las bases. Y es que miren, es clave entender que la obesidad no es simplemente una cuestión de exceso de peso. Estamos hablando de una condición médica compleja, un estado proinflamatorio que afecta prácticamente todo el organismo. El sistema cardiovascular, el respiratorio, el neurológico, todo cambia. Y para nosotros, esto significa que cada decisión anestésica, desde la valoración inicial hasta la recuperación, tiene que ser diferente, tiene que ser adaptada. Ahora que entendemos la dimensión del desafío, pasemos a la segunda parte. A pesar de todas las dificultades, ¿por qué la anestesia regional, y específicamente la neuroaxial, sigue siendo tan atractiva e incluso la técnica de elección en muchos de estos pacientes? Bueno, si ponemos una técnica frente a la otra en este grupo de pacientes, las diferencias saltan a la vista. La anestesia general nos enfrenta casi siempre a un manejo de la vía aérea que puede ser, como bien sabemos, muy complicado. En cambio, la anestesia neuroaxial nos permite, de entrada, evitar ese problema. Pero lo más interesante es ver cómo esto se traduce en beneficios clínicos reales. Y las ventajas son enormes, de verdad. La más evidente, claro, es evitar la manipulación de una vía aérea que anticipamos difícil. Pero hay más. Logramos una menor depresión cardiopulmonar, lo que se traduce en mayor estabilidad hemodinámica. Ofrecemos una analgesia posoperatoria de muchísima mejor calidad, reduciendo la necesidad de opioides. Y algo crucial, como lo demuestra la evidencia, es que disminuimos el riesgo de eventos tromboembólicos, que es una de las grandes preocupaciones en esta población. Muy bien, ya vimos lo bueno, pero ahora seamos realistas y hablemos de las dificultades. En esta tercera sección nos vamos a meter de lleno en esos desafíos, tanto anatómicos como fisiológicos, que hacen que la técnica neuroaxial en el paciente obeso sea definitivamente un arte que requiere pericia. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? La respuesta es que no se trata de un solo factor. Es una combinación de problemas. Por un lado, el exceso de tejido adiposo nos borra, literalmente, las referencias anatómicas que usamos como guía. Y por otro, los cambios internos del paciente alteran por completo cómo se comportan los fármacos que inyectamos. Fíjense en cómo se conecta todo. A nivel respiratorio tienen una menor capacidad residual funcional, lo que significa que su reserva de oxígeno es mínima. Si nuestro bloqueo neuroaxial falla y tenemos que ir a una anestesia general, la ventana de seguridad para asegurar la vía aérea es muy corta. Y aquí viene el punto neurológico, que es fascinante. La presión intraabdominal aumentada comprime las venas epidurales, reduce el espacio epidural y disminuye el volumen del líquido cefalorraquídeo. Esto es importantísimo, porque una dosis normal de anestésico se va a dispersar mucho más y puede darnos un bloqueo impredeciblemente alto. Ok, ya vimos la anatomía, pero ¿qué pasa con los fármacos? La farmacología también cambia. Esa alteración en la composición corporal, con tanta más grasa, modifica radicalmente cómo se distribuyen y eliminan los anestésicos que usamos. Y aquí llegamos a un concepto que es de verdad vital para la seguridad: el peso corporal magro. Los anestésicos locales, sobre todo los hidrosolubles, se distribuyen en el tejido magro, no en la grasa. Si nosotros calculamos la dosis basándonos en el peso total de un paciente con obesidad, corremos un riesgo altísimo de sobredosificación y de toxicidad sistémica. Así que el mensaje clave aquí es: la dosis se calcula con base en el peso corporal magro o ideal, siempre. Y bueno, ¿cómo lo calculamos? Afortunadamente no tenemos que adivinar. Existen fórmulas probadas, como las de Devine o la de James, que nos ayudan a estimar estos pesos.
Aunque hoy en día podemos usar una aplicación en el teléfono, estas fórmulas son el fundamento científico que nos permite ajustar la dosis de una manera mucho más racional y segura que simplemente usando el peso que nos marca la báscula. Muy bien, ya hemos hablado bastante de los problemas. Ahora vamos a lo que nos interesa, las soluciones. En esta cuarta sección vamos a ver un arsenal de estrategias y herramientas prácticas que podemos usar para aumentar nuestras probabilidades de éxito y, por supuesto, la seguridad del paciente. Lo primero es lo primero. Y esto es fundamental. El éxito empieza mucho antes de que siquiera toquemos la aguja. El posicionamiento lo es todo. Necesitamos ayuda, personal suficiente para colocar al paciente y que mantenga la posición. Y la posición en rampa es una maravilla. Al elevar la cabeza y los hombros hasta alinear el oído con el esternón, no solo optimizamos la mecánica ventilatoria, sino que también ayudamos a flexionar la columna lumbar y abrir esos espacios interespinosos que tanto nos cuesta encontrar. Y claro, el posicionamiento no es todo. La siguiente pregunta lógica es, ¿necesitamos algún equipo especial? ¿Nos sirve lo que usamos todos los días? La respuesta es sí. Y eso nos lleva a una herramienta que, se los digo, ya no es opcional, la ecografía. Realizar un escaneo previo es fundamental. El tejido adiposo puede hacer que la distancia de la piel al espacio neuroaxial sea mucho mayor. Una aguja estándar de 90 milímetros a veces simplemente no llega. Con la ecografía podemos medir esa profundidad y decidir si necesitamos una aguja más larga, de 100, 120 o hasta 150 milímetros. Y para los que nos gusta la precisión, podemos ir incluso un paso más allá. Si con el ultrasonido medimos la profundidad vertical y conocemos el ángulo con el que vamos a insertar la aguja, una simple fórmula de trigonometría nos puede dar la longitud exacta del trayecto. Es una forma muy elegante de pasar de una estimación a un cálculo, asegurando que nuestra aguja tiene la longitud perfecta. Entonces, el ultrasonido es nuestro mejor amigo aquí, pero hay que saber usarlo bien. Primero, necesitamos un transductor de baja frecuencia, el curvilíneo, para poder ver más profundo. Segundo, no hay que tener miedo de aplicar presión firme. Esto comprime la grasa y acerca las estructuras. Tercero, hay que dominar las maniobras de optimización. Presionar, alinear, rotar e inclinar el transductor hasta tener la mejor ventana. Y por último, activar la imagen armónica para una imagen más nítida. Con esto el ultrasonido deja de ser una ayuda y se convierte en el estándar de oro. Perfecto. Hemos cubierto la teoría, los desafíos y las herramientas. Ahora vamos a ver cómo se ve todo esto junto en la práctica, con un caso clínico que ilustra perfectamente cómo aplicar estas estrategias para lograr un buen resultado. Imaginen la situación. Es una cesárea de emergencia. La paciente presenta obesidad clase 3. La presión del tiempo está ahí, pero es justo en estos momentos cuando nuestros principios y nuestro método deben ser más sólidos que nunca. Les presento a la paciente. Es una mujer de 29 años con un índice de masa corporal de 39.5, casi en obesidad mórbida. Además, tiene una comorbilidad importante, hipertensión arterial. Un perfil, lamentablemente, cada vez más común en la práctica obstétrica. Inmediatamente, como anestesiólogos, nuestra mente empieza a listar los desafíos. Primero, sabemos que palpar las apófisis espinosas será imposible. Segundo, el riesgo de hipotensión después del bloqueo es muy alto. Tercero, la dosis del anestésico tiene que ser calculada con extremo cuidado. Y cuarto, debemos anticipar que la cirugía puede durar más de lo normal. Y aquí es donde todo lo que hemos hablado cobra vida. Miren cómo lo resolvió el equipo, paso a paso. Empezaron por lo básico, un posicionamiento óptimo, sentada, con ayuda y en rampa. Después, usaron el ultrasonido para localizar el espacio L3, L4 y eligieron la aguja correcta, una de 100 milímetros. Se decidieron por un abordaje paramediano y, lo más importante, calcularon la dosis de bupivacaína basándose en el peso corporal magro. ¿El resultado? Un procedimiento exitoso, sin complicaciones, con una paciente estable y con excelente analgesia. Una demostración perfecta de que la preparación y la técnica marcan la diferencia. Bien, llegamos a la parte final. Vamos a destilar todo esto en las conclusiones y recomendaciones clave que, espero, puedan llevarse y aplicar en su práctica clínica. Creo que esta cita de Engrande, Brodsky y Lemens lo resume a la perfección. El éxito no es solo cuestión de tener buena mano o experiencia técnica. Se basa fundamentalmente en entender a profundidad de la fisiología y la farmacología alterada de estos pacientes.
La técnica sin el conocimiento detrás simplemente no es suficiente. Así que, para terminar, recordemos los puntos clave. Primero, una evaluación preoperatoria completa. Segundo, la ecografía ya no es una opción, es una necesidad. Tercero, dosificar siempre con base en el peso corporal magro. Cuarto, obsesionarse con el posicionamiento del paciente. Y por último, pero no menos importante, estar siempre listos con un plan B, porque la tasa de fallo es mayor. Con esto, sin duda, estamos mejor preparados hoy. Pero la pregunta que queda en el aire es, con la prevalencia de la obesidad en aumento, ¿qué sigue? ¿Qué innovaciones necesitaremos en los próximos años para seguir garantizando la seguridad? ¿Estamos listos para el futuro? Y con esa reflexión, concluimos. Les agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Espero de verdad que esta información les sea de gran utilidad. Y un agradecimiento muy especial, por supuesto, a Anestesiólogos Mexicanos en Internet, AC, por haber preparado este excelente material. Muchas gracias.